tierra te adoran, los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Buen día, mis hermanos. Estamos reunidos en este lugar para estar juntos un rato compartiendo una palabra a través de este medio. Y bueno, rogando al Señor que cada uno de ustedes se encuentren bien, siendo triunfadores en este tiempo, saliendo de toda adversidad, hermanos. Y bueno, rogándole al Señor que cada hermano que está aislado o está sufriendo algún embate de esta enfermedad, hermanos, podamos ser triunfadores y podamos sobrellevar las cargas. Que Dios nos bendiga. Rogamos al Señor siempre por nuestro país, por nuestras ciudades, por la creación, por cada uno del semejante. El Señor está en el control, hermanos, así que la tranquilidad debemos tenerla. Lo que sí, buscando la fortaleza de Él y buscando el amparo del Señor y sabiendo de que Él vela por nosotros. Gracias le damos al Señor este día. Agradezco a los hermanos que se esfuerzan por colaborar en la iglesia trabajando, por los que tienen sus respectivas células, por todos los que trabajan de una u otra forma en los diferentes grupos y departamentos de la iglesia. Dios los bendiga ricamente y bueno, yo creo que muy pronto vamos a estar reuniéndonos en la iglesia en un pequeño grupo de personas, pero vamos a estar haciendo reuniones ya, si Dios quiere, Dios mediante, dentro de un tiempo, no de muchos días. Así que bendiciones, hermanos, y bueno, la esperanza está puesta en el Señor y sabemos que dependemos de Él. Amén. Estamos todos contentos y todos estamos felices a pesar de las cosas que estamos pasando, pero sabemos que estamos triunfando en el Señor. Y dice que después de la tormenta viene la calma y viene la paz. Amén. Después del desierto viene el oasis donde podemos glorificar al Señor y regocijarnos en el Señor. Amén. Quiero compartir una palabra, una corta palabra, en Jueces 16:23, donde habla de la vida de Sansón, uno de los jueces que tuvo Israel.
Sansón significa pequeño sol. En sentido figurado es alegre, risueño, una esperanza para Israel, una esperanza. Pero yo a esta prédica le he puesto un sol caduco. Estaba muy contento su papá, Manoa, con su esposa, cuando nació Sansón. Allá por Josué 13 empieza la historia. Y nosotros vamos a leer, para encabezar, en el capítulo 16, versículos 23, vamos a leer 3 o 4 versículos como para meternos en la historia. Y dice el título de la Biblia, Victoria final de Sansón. Entonces los gobernantes filisteos se juntaron para celebrar un gran festival en el que ofrecían sacrificios y alababan a su dios Dagón, diciendo, nuestro Dios nos ha dado la victoria sobre Sansón, nuestro enemigo. Cuando el pueblo vio a Sansón, también alabó a su Dios diciendo, nuestro Dios no nos ha entregado a nuestro enemigo, el que mató a tanto de nosotros ahora está en nuestro poder. Y los presentes, ya medios borrachos, exigieron, traigan a Sansón para que nos divierta. Así que los sacaron de la prisión para que los entretuviera y los pusieron de pie entre las columnas que sostenían la azotea. Acá dice la palabra, nuestro enemigo, Sansón, una persona, pero en sí, el enemigo, ¿quién era? De esta gente era el Dios Todopoderoso, un hombre elegido, traído al mundo por la voluntad de Dios para que fuera el libertador de su pueblo. Cuando apareció fue un sol fulgurante, lleno de esperanza, pero muy pronto aquella vida tuvo un desenlace muy por demás trágico. Y hermanos, si hay un verdadero, como dijéramos, desastre de vida o de algo terrible que ocurrió, fue en la vida de Sansón. Él fue justamente el título, un sol caduco. Lo triste es que la historia esta se repite en muchos que puede ser hoy también. Y yo quiero tocar 4 puntitos nada más de esta historia y apuntar. La conocemos toda la historia. Es una historia que desde niño nos instruyeron en la escuela dominical y bueno, es una buena historia para que los niños la aprendan, como la historia de David y cuantos más en la Biblia. Pero esta historia es la historia de un hombre y una mujer, que la mujer era estéril, Manoa y su esposa, y la mujer viene el ángel y le habla de que va a tener un hijo. En su esterilidad ella va a concebir y va a tener un hijo que va a ser el libertador, que va a venir para ayudar al pueblo y que va a ser un nazareo, una persona elegida, apartado para servir al Señor. Qué alegría la de estas personas, qué alegría y qué tremendo el anuncio del ángel, porque después que ellos le pidieron corroboración o una reafirmación de lo que ella había visto, el ángel vino y habló con los dos y el ángel fue invitado para comer con ellos, pero dice que les dijo, no voy a comer con ustedes, pero sí voy a estar con ustedes. Y ellos vieron cómo el ángel subió al cielo a través del fuego que ellos habían prendido. Es importante ver al Señor, tuvieron reafirmación. Entonces me imagino la alegría de este matrimonio y la revolución que se habrá armado en el pueblo, porque si una persona estéril es conocida, les puede quedar embarazada o concebir una persona, y más un nazareo, una persona escogida para los fines del Señor. Amén. Seguramente muy esperado
El primer punto, su gloriosa perspectiva. En aquellos tristes días, sin rey, cada uno hacía lo que le parecía. Eran esos tiempos de caos, de confusión, de anarquía en el pueblo. Por más de 40 años los filisteos subyugaron a Israel por su pecado. Solo Israel tenía la esperanza de que el Señor les suscitara jueces. Y este era uno de los jueces que el Señor, Dios Padre, mandaba. Su nacimiento se anunció y se preparó de la mejor forma, como hablaba recién. Seguramente el anuncio del ángel y el embarazo de esta persona, de esta madre, y el nacimiento del hijo que iba a ser Nazareo, fue una revolución. Y era la esperanza que tenía el pueblo, la esperanza y tanto que había añorado el pueblo que viniera un libertador. El segundo punto es: un buen principio no nos garantiza un buen fin. Sería Nazareo. Esto es, separado para siempre, cuerpo y alma, una persona que Dios iba a guiar, una persona que Dios iba a sustentar y que le iba a dar poder para poder llevar adelante el trabajo que Dios le mandaba. Desgraciadamente, Sansón manchó su nazareato, contaminándolo. No hizo las cosas correctamente delante de Dios. Hay muchas situaciones que en la actualidad, hay muchas situaciones que hoy por hoy pueden ser semejantes a esta, donde personas que han recibido una gran bendición de Dios, un don, un talento que han recibido del Señor, lo han tergiversado y a veces hasta se han olvidado de lo que Dios les ha puesto en sus manos. Partiendo de la base de que ninguna persona en la vida está sin propósito. Dios tiene un propósito con cada persona. Dios tiene un tiempo para cada persona. Entonces, me parece que el deber que tenemos que tener nosotros y la urgencia que debemos tener nosotros es saber qué es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos. Qué es lo que Dios quiere hacer. Este fue un hombre esperado, mimado ya desde el vientre, guardado por el Señor. Pero nació y después empezó a volverse para atrás. Nacería Nazareo. Desgraciadamente Sansón manchó, como decía recién, contaminándolo. Se esperaba de él grandes cosas, pero fue una decepción. Inclusive primero para los padres, para Dios, para la gente, ¿sí? Y para él mismo. Él, cuando estaba llegando al fin, no podía decir, como dijo Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe y me resta la vida eterna. No podía decir. Estaba muy dañado, estaba muy arrepentido. Y en los versículos que hemos leído nosotros en la palabra, vamos a leer un poquito más enseguida, él avanza y él ora y le pide a Dios una última fuerza y una última, como se dice, amparo, para él vengarse de aquellas personas que le arrancaron sus ojos. Entonces, un buen principio no nos garantiza un buen fin. No nos garantiza un buen fin. No pudo decir como Pablo. Entonces, Jesús solo puede librarnos de la carne, del mundo y de Satanás. Solamente el Señor puede librarnos de la carne, de nuestra naturaleza. Este hombre tenía algo en la carne que era, le gustaban aparentemente las polleras. El mundo, lo que trae el mundo, podemos ser luchados con las cosas del mundo. Y la lucha con Satanás, que está siempre acechando y tratando de truncar lo que Dios ha puesto en nosotros. ¿Habrán luchas en este tiempo en nosotros? ¿Habrán cosas que el Señor ha puesto
Propósito que el Señor ha puesto Él en nosotros, no nosotros en el Señor, sino Él en nosotros. Que nosotros lo hemos visto, que tenemos un marcado talento, un marcado don. Y en vez de buscar de servir a Dios y en vez de buscar hacer la voluntad de Dios, el mundo, la carne, nuestros placeres nos van desviando. Por eso decía recién que esta historia se asemeja a lo mejor a muchos en este tiempo. El tercer punto, para ser rápido, jugar con el pecado es insensatez. Él jugaba con lo que Dios le había dado. ¿Qué era lo que tenía él sobrenatural? Analicémoslo y eran las fuerzas. Yo no sé, algunos entendidos de la palabra dicen que no sabemos si tenía un físico como un físico culturista, si tenía una estatura grande, no sabemos. Lo que sí sabemos es que cuando la presencia de Dios venía a él tenía una fuerza sobrenatural. Y la Biblia dice que el secreto era en su cabellera, en su pelo. Y él entró a jugar con eso. Había algo que lo atraía, que lo que lo atraía eran las damas. A poco de ser joven, se enamoró de una filistea. Propósito de Dios para que empezara el injusto con esta gente y él empezara a marcar. Seguramente Dios estaba en la cosa. Hasta ese momento, él estaba siendo guiado por el Señor y la protección de Dios estaba sobre él. Pero empezó a marcar una diferencia. Tal vez a no hacer caso a todo lo que Dios le quería decir o donde Dios lo que quería mandar, sino a poner en juego su vida y a poner en juego lo que él había dado a través de sus chistes, sus habilidades, todo lo que él podía tener. ¿Cuántas veces esta mujer que lo sedujo, cuántas veces él la engañó? Diciéndole que si lo ataban con una soga fuerte, una soga nueva, que si le ataban el pelo al telar, él perdía la fuerza, que si... Hasta que llegó un momento que la mujer lo sedujo a tal punto, el diablo lo sedujo a tal punto que él confesó la verdad. Y esa es la lucha que nosotros podemos tener hoy también, hermanos. Qué bueno que nosotros podamos reflexionar en este tiempo. ¿Qué nos está deteniendo de la voluntad de Dios y qué nos está apartando de el propósito que Dios tiene para nosotros? Tengamos cuidado, hermanos, y tengamos cuidado cada uno de los nuevos también, porque el Señor con cada uno tiene un propósito, una vida con propósito. Cada vida tiene un propósito delante del Señor y cada uno tiene un talento. Amén. Que el Señor los bendiga en esta mañana. Jugar con el pecado es sensatez. Usó su fuerza e ingenio, proponiendo chistes y enigmas propios. Creyó que podía gastar su fuerza en bromas, manteniendo sus ideales. O sea, lo que Dios le había dado para defender al pueblo de Israel, él lo gastaba en chistes y en bromas. Se divertía. La primera mujer que él tuvo, la eligió y era filistea. Y los padres le dijeron, no te es conveniente. ¿Acaso no tienes mujer para elegir como tu esposa aquí en nuestro pueblo? Y él quería una mujer del pueblo enemigo. Tal vez un capricho, tal vez la voluntad del Señor también. Pero después le empezó a hacer lo que al Señor no le gustaba, lo que el Señor no quiso. Y empleó tiempo atando teas a las colas de chacales, produciendo así incendios. El que deshizo el cachorro de león no pudo con sus pasiones. Cuando él venía con sus padres a la ciudad vecina, él dice que los atacó un león
y él lo desgarretó al león con sus manos, sin nada, nada más que sus manos. Que después él tuvo también un pecado ahí porque volvió por el mismo camino y se acercó al cuerpo muerto del león y comió miel que había también ahí. Y un nazareo no puede tocar cuerpo muerto ni estar cerca. Desobediencia. El Señor nos marca una limitación. El que va a ser usado para la gloria del Señor y el que va a tener un trabajo como herramienta en las manos del Señor, tiene que tener una santidad, tiene que tener un apartado, tiene que buscar al Señor. Hermanos, en este tiempo, cuántas dudas y cuántos problemas, cuántas cosas tenemos que luchar primeramente en nuestra mente. Y si por ahí hay alguien que tiene un poquito de ese don que Dios nos dio, algún talento que Dios nos dio, hermanos, tenemos que saber cuidarlo y tenemos que honrar al Señor con lo que nos ha dado. Amén, hermanos. Jugar con el pecado es insensatez. Una persona que no piensa. Deshizo al león y resulta que después no pudo con sus pasiones. Había algo más dentro de él, más poderoso que ese león que él mató. Seguramente sus sentimientos carnales, sus anhelos carnales estaban a flor de piel. Creyó él que el pecado no tendría consecuencia directa en su vida. Él creyó que el pecado no tendría consecuencia. O sea, mientras él jugaba con esto, la mujer le gritaba los filisteos, y él se despertaba y rompía todo y mataba a los que estaban al lado. Y confiando en esto, él siempre jugaba con eso, era como que descansaba en eso. Pero el fin no fue tan bueno. Dice, el diablo con su sutileza minó su carácter y fue un sol caduco. El enemigo lo trabajó a tal punto que lo quebrantó en el carácter. No tenía el carácter de Cristo. Amén. Y el diablo anda buscando, dice la palabra, cual león rugiente, buscando a quien devorar. Y si usted deja una puerta abierta, si dejamos una puerta abierta, el enemigo la va a encontrar y la va a usar para hacernos perder el propósito de Dios. Entonces, es importante que nosotros, si el Señor nos ha traído al mundo y nos ha escogido para un determinado trabajo, es nuestro deber, hermanos, buscar en el Señor cuál es nuestro trabajo, cuál es lo que el Señor quiere, qué es lo que quiere el Señor de nosotros, qué es lo que el Señor anhela que nosotros hagamos. Amén. En este tiempo, hermanos, yo creo que hay mucho tiempo para pensar y mucho tiempo para reflexionar. Hermanos, y hay que ver lo que Dios está haciendo en este tiempo. El Señor es un Dios de oportunidades, así que cada uno, como el Señor le dio oportunidad a este hombre, así nos puede dar oportunidad a nosotros. Y el punto 4 dice, la gracia de Dios alcanzó a liberar su alma. La gracia de Dios. Porque si hay algo que tenemos que tener en cuenta, que nosotros la salvación no la tenemos por obra, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Y porque a Él se le plació. Amén. Aunque fue una vida perdida, fue como un tizón arrebatado del fuego. Una persona que en los últimos momentos el Señor la tomó en sus manos y hizo una demostración de la protección de Dios y de la fuerza y del propósito que Dios tenía con este hombre. Y a veces a nosotros nos sorprende, hermano, que el nombre de Sansón esté escrito en Hebreos 11, que es la galería de la fe que le llamamos. Pero seguramente en su quebranto, en lo que él reconoció en la última hora,
el Señor le agradó y el Señor lo tuvo en cuenta. Porque no nos olvidemos que era un escogido de Dios. Era una persona que el Señor había traído al mundo para ayudar a su pueblo. Miren, yo voy a leer del versículo 26 en adelante que dejamos ahí. Sansón le dijo al joven sirviente que lo llevaba de las manos: pon mis manos sobre las columnas que sostienen el templo. Quiero recostarme en ellas. Ahora bien, el templo estaba totalmente lleno de gente delante del público, o sea, delante de los semejantes. Todos los gobernantes filisteos estaban presentes y en la azotea había cerca de 3.000 hombres y mujeres mirando el entretenimiento de Sansón. ¿Qué les parece? Lo habían traído para divertirse. Pero mire el Señor cómo lo levanta. Entonces Sansón oró al Señor: soberano Señor, acuérdate de mí otra vez. Oh Dios, te ruego que me fortalezca solo una vez más. Con un solo golpe, déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis ojos. Entonces Sansón apoyó las manos sobre las dos columnas centrales que sostenían el templo, las empujó con ambas manos y pidió en oración: déjame morir con los filisteos. Y el templo se derrumbó sobre los gobernantes filisteos y todos los demás presentes. De esa manera Sansón mató más personas al morir que las que había matado durante toda su vida. Pero él sacrificó su vida. Tuvo que morir bajo esos escombros también. Pero le pidió algo al Señor, que la última fuerza, que el Señor lo ayudara y le diera. Tal vez el Señor ahí, por lo que nosotros podemos ver ahora, el Señor lo tuvo en cuenta y tuvo en cuenta su corazón. ¿Se arrepintió Sansón? Claro que se arrepintió. Pero estaba tarde. Había dejado muchas cosas de lado que el Señor le había dicho que hiciera. Tal vez el final de él no hubiera sido así. El final de él hubiera sido diferente. Y tal vez hubiera cumplido más años de guiando al pueblo. Tuvo 20 años nomás guiando al pueblo. Pero en estos 20 años él sufrió mucho porque le dio libertad a su carne, a su mundanalidad, ¿sí? Seguramente a sus deseos carnales, y por eso fue que perdió la bendición. Hermanos, hay mucha gente que cuando están por partir de esta tierra y se encuentran en una encrucijada, oran y pedimos al Señor y pedimos su salvación de su alma. El Señor perdona, claro, el Señor salva, claro, pero todo el propósito que Dios tenía para que nosotros hiciéramos, toda la bendición que Dios tenía para que nosotros gozáramos aquí en la tierra, se fumó, se perdió. El Señor tenga misericordia y que esta palabra sea, hermanos, para beneficio de nosotros. Él hizo justicia después de su caída y dice que Dios lo oyó y salvó su alma. La falta de los ojos de él, la falta de la libertad y la falta de sus fuerzas, que era la que tenía sobrenaturales, lo llevaron al arrepentimiento. Y esto, meditándolo bien, hay que tener mucho cuidado, porque a veces creemos que las cosas las vamos a hacer con nuestras fuerzas. Tenemos un poco de dinero y nos creemos más que los demás. Tenemos un poco de salud y nos creemos más que los demás. Tenemos algún poder de decisión y a veces nos creemos más que los demás. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando estas cosas empiezan a faltar? Ahí viene el arrepentimiento, ahí viene el reconocimiento. Yo creo que esto que está sucediendo en el mundo entero, a muchas personas lo ha dejado paralizado, porque acá no hay dinero, acá
Acá no hay creencias, acá no hay ídolos, acá no hay nada que pueda ayudarnos, hermanos. Solamente la misericordia de Dios. Y creer que Él está en el control. Y creer que Él es el único poderoso para librarnos. Como dice la palabra, de la misma muerte. Este hombre clamó, seguramente en la angustia, como dice la palabra. Le faltaron los ojos. Qué tremendo. Le faltaron sus fuerzas. Estaba encarcelado. Y ahí vino el arrepentimiento. Pero aún en el arrepentimiento él clamó al Señor, como leímos recién. Y dice que el Señor oyó su voz. Y le concedió que él pueda, aún con poca fuerza, él pudiera volcar ese edificio, tirar al suelo ese edificio. Comprendió su pecado y misión. Comprendió que había pecado y también comprendió la misión que Dios le había encomendado. Muchas veces entendemos, después que pasaron las cosas, entendemos lo que perdimos y entendemos cuál es el propósito de Dios. Y si hay algo que tenemos que hacer, hermanos, es acudir a los brazos de Cristo y a orar y a pedir la misericordia para que Él nos guíe en todas las cosas y que no perdamos el control y que no perdamos el norte, que es Él. Ahora estaba expuesto a las burlas. Lo habían traído al edificio ahí para burlarse de Él, para hacer de Él un festival, para hacer con Él algo que a la gente le causara risa. Con la fuerza que Dios le devuelve en ese momento, Él sacrifica su vida por su pueblo. Ahí la palabra dice que en ese acto mató más gente que la que había matado en toda su vida. Qué importante que es que nosotros vamos a entender. Esa fue la cosecha de su pecado. Mas la salvación que Dios le dio fue por gracia y misericordia únicamente. Que te he puesto en la lista de los héroes de la fe es misericordia de Dios. Dios bendiga ricamente, hermanos, su vida. Dios bendiga. Yo quiero dejar por último un versículo. Santiago, el apóstol Santiago, capítulo 1, 13 al 15. Con esto terminamos, hermano. Santiago, capítulo 1, 13 al 15. Dice: cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado. Cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Seguramente él dejó crecer los deseos, vino el pecado y vino la muerte. Hermanos, es bueno que en este tiempo podamos rever el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Podamos rever el propósito por el cual estamos viviendo en este tiempo de encierro y tal vez limitado en muchas cosas, pero sin quejarnos, sin murmurar. Pero qué bueno que podamos meditar. ¿Amén? Una persona que fue levantada para ser libertador, para ser un juez del pueblo de Israel, terminó frustrado. No hizo el propósito que Dios tenía. Así que nosotros podamos tener una vida con propósito en el Señor, que nosotros podamos buscar su presencia, que podamos salir airosos de todas las pruebas, hermanos. Que nada nos desvíe. En el nombre de Jesús, yo oro en esta noche y en esta mañana para que cada uno pueda recibir la paz
en el corazón. Que cada uno podamos entender cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. No por qué, sino para qué. Señor, yo quiero orar por cada uno de mis hermanos y los que no son tan conocedores de tu palabra, Señor. Que podamos entender que tú tienes un propósito para cada ser viviente. Que tú hiciste todo, Señor, Dios mío, para que cada uno podamos tener una determinada labor. Señor, que eso no sea frustrado. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, Padre, que en esta mañana seas tú, Señor, Dios mío, trayendo paz. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y amén. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi a millones proclamándote rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar.
sabiduría.